Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta webinar de Curem Fitoquinas, que es un nuevo tratamiento local de las heridas que os vamos a presentar. Aquí tenemos... Vale. Nosotros, la doctora Julia Dulsat, que es la directora científica del departamento de Curem, y yo soy Jordi Viade, que soy podólogo especialista en pie diabético, y que la conjunción de los dos os vamos a explicar 4 cosillas súper interesantes de este tratamiento innovador. Bien, como introducción, tenemos que tener presente que la diabetes es la epidemia del siglo XXI. Cada vez hay más pacientes con diabetes, cada vez hay más úlceras. Esto es un problema que realmente no cesa. 1 de cada 7 personas con diabetes van a desarrollar una úlcera del pie. Ya veis las imágenes que están saliendo, que son escalofriantes. Cada 30 segundos se amputa una extremidad inferior en algún lugar del mundo. También una cifra pues muy destacable. Y el 70% del total de las amputaciones de extremidades inferiores son en pacientes diabéticos. Y también una cosa muy importante, no solamente hay este gran problema, esta complicación del pie diabético, sino que hay una disminución en años y en la calidad de vida. Estos pacientes mueren jóvenes en edades 50, 60 años, normalmente estos pacientes tan complejos van a fallecer. Y otro dato muy importante, la diabetes consume el 20% de todo el gasto sanitario. O sea, es una cosa también muy importante. Y para terminar esta introducción, pensar que el 85% de las amputaciones son a consecuencia de una úlcera que no cura. O sea, ojo, a ver si la podemos curar. ¿Cómo se define el pie diabético? 4 palabras. El pie diabético lo vamos a definir como la presencia de signos, síntomas o úlcera en el pie a causa de las complicaciones propias de esta diabetes. Estas complicaciones básicamente son la micro y la macroangiopatía. ¿Qué es lo que provocan? Provocan una disminución de la vascularización, estos nutrientes no llegan a la lesión, esta úlcera no cura y a pesar de todos los tratamientos que hagamos, como este problema no se resuelve, este paciente puede quedar amputado. ¿Tenemos alternativas terapéuticas? Sí que tenemos. Aquí tenemos un algoritmo que nosotros utilizamos para evaluación y tratamiento del pie diabético, pero vamos a simplificarlo y nos vamos a quedar solamente con las pautas de tratamiento. En función de este algoritmo que está clasificado las úlceras en función de su profundidad y grado de infección e isquemia, tenemos desde grado 0, que es superficial, pero también hay que descartar la artropatía de Charcot, que este paciente a priori de entrada no va a tener ningún tipo de úlcera, pero después, como veis, grado 1 de úlcera superficial, grado 2 ya afecta a la parte tejido celular subcutáneo, grado 3 ya puede afectar a los tendones y el hueso, y el grado 4 que afecta a los tendones y el hueso, pero además tiene una afectación sistémica o tiene una isquemia crítica. Pues estos pacientes a nivel tópico, aparte de todos los productos, muchos, infinitos productos que hay, terapias de presión negativa, etcétera, etcétera, también tenemos un nuevo producto que es SARC, el tratamiento con SARC, que os vamos a explicar ahora, que es un sistema innovador y que está dando muy buenos resultados, como después podréis ver en unos casos clínicos que hemos preparado demostrativos. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta paciente, una señora, que después veréis el caso clínico resuelto, pues tiene una úlcera, es una paciente neuroisquémica, pues con una celulitis perilesional, un fondo esfacelado, con un test de contacto óseo, o sea, las complicaciones propias de estos pacientes con diabetes, que bueno, después de hacer el tratamiento convencional, que hemos explicado, pues esta úlcera no avanza. Y como no avanza, aquí es donde entra el SARC. Hay que darle un plus, hay que hacer alguna cosa más. Y ahora lo explicaremos. Antes de hablar del SARC, tendremos que presentar lo que es la tecnología para obtener este derivado autónomo, que es la tecnología Curem Cytokine. Esta tecnología es un sistema integrado de bioingeniería que se compone de 2 dispositivos sanitarios, lo que es el dispositivo de procesado, que es una unidad de centrífuga automatizada con un algoritmo a distintos tiempos y distintas revoluciones, y un kit fungible, estéril y de un solo uso,
que es donde se introduce la sangre y donde tiene lugar todo el proceso biológico para obtener el derivado autólogo que contiene las citoquinas, que son, digamos, el principio activo que vamos a infiltrar, en este caso, a la herida del paciente. Aquí un pequeño vídeo de lo que viene a ser el protocolo clínico de obtención del SARC. Ahora sí va. Aquí es la primera parte, que es la parte de la extracción de la sangre. Primero se cargan 2 mililitros de anticoagulante en una jeringa y posteriormente se extrae la sangre. Y esta sangre se carga en el contenedor F del kit Curem-Cytokine. Y en segundo lugar se extrae una jeringa con otros 20 mililitros de sangre sin nada más que se introducen en el otro contenedor del kit. El kit se introduce dentro de la centrífuga, pues como os comentaba, tiene un algoritmo de tiempos y revoluciones automatizado y en 36 minutos se obtiene este derivado autólogo que contiene citoquinas, que es este líquido de este color así rosáceo. Ahora veremos cómo se va cargando dentro de la jeringa. Y de 38 mililitros de sangre que se extraen al paciente, se consiguen obtener entre 8 y 15 mililitros de suero, que como veis, se infiltran directamente en la zona de la lesión, en lo que es el nicho de la lesión y en todos los bordes de la lesión. En estos casos también, como podéis ver, esta inyección que se hace intralesional, previamente los pacientes que lo requieren, porque algunos pues, son muy neuropáticos, o sea, no tienen pérdida de sensibilidad, pero en este caso, que es un paciente neuroisquémico, hubo que hacer un pequeño bloqueo quirúrgico con medipicaína local, o incluso a veces hacemos un bloqueo de tobillo para poder infiltrar si el paciente no note en absolutamente el dolor. Y aquí ves el resultado al cabo de 8 semanas de una gran lesión que tenía que está prácticamente pues, cicatrizada en un 95%. 8 meses. 8 meses, 8 meses. Me he equivocado. Sí, 8 meses. Sí que eran pacientes menos que a lo mejor. Que no se aprecia en el vídeo, pero la herida era bastante profunda. Sí. Entonces, esto es un poco el proceso biológico que se produce dentro de este kit con la sangre del paciente, el cual se divide en 3 etapas. Una primera etapa que llamamos donde tiene lugar la obtención de los activadores y las plaquetas y los glóbulos blancos. Aquí lo que ocurre con la sangre que lleva el anticoagulante es que se fracciona en el plasma y el bacicoa que contienen estas plaquetas y estos glóbulos blancos, y la sangre que hemos extraído sin nada se forma un coágulo que en el momento que hay esta subida de las cuerdas de centrifugación se rompe el coágulo, liberando calcio y trombina 1,2 en el medio, que son estos activadores naturales que cuando se encuentren con las plaquetas y los glóbulos blancos los van a activar para que liberen estas citoquinas, que es esta segunda fase del proceso. Decimos al final un poco lo que hacemos con la sangre es reproducir una herida que pueda tener el paciente con su propia sangre dentro del kit. Y la fase final, la fase 3, que es donde hay el descarte celular, que digamos todos los restos de coágulo, las plaquetas que ya han sido activadas o los glóbulos blancos, digamos, depositan y obtenemos este suero que contiene únicamente las citoquinas, que son las proteínas que nos van a activar, ¿no?, este proceso de cicatrización de la herida. Como os comentaba, de 38 mililitros de sangre en 36 minutos de proceso, se obtienen entre 8 y 15 mililitros de suero. Las características que tiene este suero, este SARC, que es un suero autólogo rico en citoquinas. Perdón. ¿No me estáis escuchando bien? Que nos llega algún... Sí, se te escucha, pero cuando te separas para atrás se pierde un poquito la calidad del audio. ¿Vale? Vale. Ponte un poquito más en medio, que es donde está, supongo que la toma del micrófono, porque a Jordi se le escucha perfectamente y a ti, depende de cómo te muevas, se te escucha. Pensaba que era algo mío, pero veo que no. Vale. Vale, pues me acerco. Vale. Pues como os comentaba, el SARC, este suero autólogo rico en citoquinas, tiene 4 características, digamos, que lo definen como producto, 4 características únicas,
La primera es que tiene un patrón de activación único gracias a esta trombina y este calcio autólogos que se obtienen de la coagulación de la sangre. Esto implica que la activación de las plaquetas y los glóbulos blancos sea una activación natural, es decir, que una vez obtenido el producto no es necesario ninguna manipulación ni adición de ningún otro producto, sino que ya es directamente digamos, el principio activo que queremos infiltrar. También muy importante es que se obtiene una concentración balanceada de citoquinas, es decir, obtenemos aquellas citoquinas que nos son útiles para acelerar este proceso de cicatrización, ¿no? Que ha quedado como estancado cuando tenemos una herida, por ejemplo, una úlcera de pie diabético. Y por último, es que se trata de un producto acelular y sin fibrinógeno, porque es un suero donde las plaquetas y los glóbulos blancos ya han sido activados, ya han liberado las citoquinas, que son este principio activo que infiltramos directamente en la lesión. Para que veáis un poco cómo es el perfil de las citoquinas de este suero que se obtiene, pues aquí tenemos algunas citoquinas catabólicas que tienen más un perfil inflamatorio para el paciente y las citoquinas anabólicas, pues donde tenemos interleuquinas que tienen un papel fundamental en la polarización de macrófagos a un fenotipo antiinflamatorio, TGF-beta muy importante en la síntesis de colágeno o factores de crecimiento, ¿no? Que ayudan pues tanto a la revascularización como a la reorganización del tejido, ¿no? Y que el tejido consiga pues las propiedades idóneas, ¿no? Una vez se está generando de nuevo. Y por último, a nivel de indicaciones de uso de esta tecnología, tiene aplicaciones tanto en el campo musculoesquelético como dermatológico, y a mí me gusta decir que con esta tecnología te permite tratar cualquier herida del cuerpo, interna o externa. Es decir, desde ligamentos, artrosis, músculos, huesos, que sería como la parte interna más. No, però Sí, és a dir, no, més l'envelliment, o sigui, el que seria... Vale. Vale. Que serían en el ámbito musculoesquelético y en el dermatológico, pues podemos tratar desde cicatrices inmaduras, heridas complejas, donde tenemos estas úlceras de pie diabético, quemaduras, corrección de cicatrices hipertróficas o atrofias, en tratamiento capilar o post-implante capilar, ¿no? Para ayudar a esta cicatrización del tejido y que el pelo tenga un buen agarre una vez hecho el trasplante. Bien, pero ¿para qué nos lo utilizamos en la parcela del pie diabético? Pues realmente lo hemos utilizado para casos extremos y nos ha dado muy buenos resultados. Aquí tenéis el primer caso. Es un paciente que desde el año 2018, es un varón de 68 años, y es un paciente que nos dijo que desde el año 2018 estaba con esta úlcera en el pie, pero que no podía vivir de dolor. O sea, tenía cantidad de analgésicos, pero no había, o sea, que el hombre estaba pues realmente pues muy mal. Este paciente, pues fijaros, esto estaba súper infectado, la lesión no curaba de ninguna manera. A la exploración presentaba las sensibilidades conservadas y los pulsos distales no eran palpables. Le concertamos una visita con el cirujano vascular y que tras la exploración y hacerle una ecografía se dictaminó que tenía una estenosis a nivel de la tibial posterior izquierda con una curva monofásica. O sea, con una curva monofásica es decir que había pues, poco aporte sanguíneo, prácticamente nada. Seguidamente se le revascularizó. Pero estos pacientes, como todos ustedes ya saben, están muy calcificados y es muy difícil llegar a los troncos pues, más distales. Y aquí estamos hablando pues, de lo más distal de todo, que es la punta del dedo del primer dedo del pie. No fue bien después de la revascularización y hubo que hacer una amputación transfalángica del primer dedo de este pie izquierdo. Seguimos, la lesión se volvió a abrir, no había manera, le hicimos varios gubiajes, legrados y tal, hasta que se amputó incluso la cabeza del primer metatarsiano, porque había osteomielitis, no había buena perfusión, no se podía revascularizar más, se hizo por 2 veces la revascularización distal, endovascular, todo, pero el paciente pues no terminaba de curar. Incluso después de haberle quitado la cabeza del primer metatarsiano, como veis aquí, la lesión se volvió trófica otra vez, súper infectada,
y se abría constantemente, y aquí es cuando se decidió tomar algún tipo de solución diferente. Y aquí es donde se pensó en la posibilidad, pues, de utilizar el SARC. Y aquí se le hizo la primera infiltración. Limpiamos bien la herida y aquí pues, se hizo la extracción, lo que os ha explicado la doctora Dunsat para aplicar el medicamento. Se hizo la extracción, se centrifugó y se aplicó con un pequeño bloqueo anestésico local, con anestesia local. No hubo que hacer una troncular de un regional de tobillos, sino anestesia local. Se hizo la infiltración con el SARC. Y aquí vemos la evolución al cabo de 2 semanas, había mejorado bastante, pero claro, estábamos hablando de una cavidad pues muy grande, muy grande. La evolución era buena a las 8 semanas y aquí, como caso excepcional, se decidió hacer una segunda infiltración. Y aquí veis la evolución que tuvo con 2 infiltraciones. Esto fue mejorando y sobre todo el dolor. Este paciente pasó de ir con parches de morfina, ir con tramadol y ir con cócteles de estos fármacos, pues a llevar pues una analgesia suave o incluso no tomar ningún tipo de analgesia. El paciente pues ha podido ir de vacaciones, ha podido ir a la playa, ha podido hacer una vida más bien normal y la cosa ha ido evolucionando, como veis, y se ha ido reduciendo hasta que tenemos una pequeña lesión casi insignificante, que aquí, pues aquí ya no podemos hacer nada más, habría que hacer una pequeña plastia, pero no exuda ni hace nada y no tiene dolor, y aquí lo hemos dejado. Pero fíjense la gran diferencia que hay entre el antes y el después. Otro caso, aquí tenemos una señora de 82 años, diabética de larga evolución, tratamiento de la diabetes con insulina, ha tenido muchos episodios, unos 5 o 6 episodios de úlceras con osteomelitis en dedos y en la parte de las cabezas de los metatarsianos, que casi todas se han resuelto con pequeñas osteotomías o legrados y tal. Y esta paciente, pues, nos acudió a nosotros otra vez por esta úlcera en el maleolo interno del pie izquierdo, que dijo que hacía 2 semanas que lo tenía, pero esto tenía pinta de hacer 2 meses bien, ¿eh? Pero bueno, es lo que dijo la paciente. A la exploración no se palpan los pulsos distales, ni tibial posterior ni perio, pero se capta muy buena onda de la peria a la tibial posterior, que esto nos da digamos, la razón de que no hay que revascularizarla, sino que podemos seguir por allí. No había contacto óseo, casi, pero no había contacto, estaba muy infectada. Se le recetaron, se le pautaron tratamiento antibiótico vía oral bajo cultivo previo exéresis y hacer una pequeña biopsia de este tejido. Cura tópica, que la hacían en su centro de atención primaria y nos acudía con nosotros, pero claro, pasaron los 2 meses y esta úlcera no evolucionaba. Y estábamos un poquito mejor, pero no evolucionaba. Y aquí también le planteamos de hacer pues una infiltración con el SARC. La señora pues aceptó, aquí veis el momento que se hizo la infiltración y realmente fue un caso muy sorprendente porque al cabo de 2 semanas estaba el tejido, el esfacelado se había desaparecido prácticamente. Le mantuvimos el antibiótico durante 3 semanas más porque estaba yendo muy bien. Y aquí veis la evolución. Al cabo de 8 semanas estaba cicatrizado completamente. Y aquí veis el antes y después. Esta foto del después la hemos hecho pues hace dos semanas, el 28 de septiembre, para que veáis realmente cómo se ha mantenido. Aquí vemos dónde estaba, se ve toda la zona de la úlcera, desde vuestra izquierda, el pre y el post. Y realmente pues nos ha funcionado. Y este último caso, que ya lo he anunciado un poquito antes, es una señora de 79 años con una diabetes de 40 años de evolución, con una micro y una macroangiopatía, o sea, tiene todas las complicaciones, o sea, tiene insuficiencia renal, lleva triple bypass en el corazón, ha tenido varios episodios de úlcera en el pie, debutó con el pie izquierdo con un absceso plantar que tuvimos que despirar la fascia y bueno,
tuvimos mucho problema. Y bueno, ahora nos vino con esta úlcera a nivel de la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Y había test de contacto óseo positivo cuando nos llegó, porque la gente pues les cuesta, ya saben ustedes, estos pacientes que les cuesta de venir a explicar sus cosas y cuando nos llegó pues ya había un test de contacto positivo con una celulitis perilesional y se curaba ella pues con una gasa y nada más, ¿no? Y bueno, a nivel de exploración tiene las sensibilidades muy disminuidas, aunque si profundizas un poquito, cuando están infectadas las lesiones, a veces pues pueden notar el dolor, que es lo que le sucedía a ella, pero no en el momento de hacer la infiltración fue suficiente su neuropatía para evitar de hacer la infiltración con anestésico local. Los pulsos no eran palpables, pero tenía una onda bifásica, lo que también nos daba margen de que esta paciente pues tenía la suficiente perfusión para que la lesión se curara. De entrada, pues como en todos los casos, realizaron curas con diferentes productos, una pequeña descarga de la zona para que no contactara con el zapato, le dimos antibiótico oral guiado también, o sea, previo exéresis de una pequeña extracción, una pequeña biopsia de tejido óseo no fue necesario, pero también vimos que la lesión mejoró, ya veis, no tiene celulitis, hay una necrosis por liquefacción perilesional, lo que indica que está exudando, pero no había contacto óseo, y aquí también dijimos que podíamos hacer una infiltración con SAR. Hicimos la infiltración, aquí vemos el seguimiento al cabo de 2 semanas tras la infiltración, que la paciente tuvo un problema cardíaco y tuvo que ingresar, y lo hicimos en el hospital, por esto veis unas sábanas del centro hospitalario, y la evolución después ya en su domicilio y en la consulta, como fue cicatrizando perfectamente hasta curarse, pues realmente solucionarse. Y también, fíjense, esta foto también tuvimos, la paciente nos vino a ver la semana pasada y le pudimos hacer esta foto, que es hace un año que sucedió este proceso. Como ven, es un proceso muy poco traumático, porque el paciente solamente debe esperar pues estos 36 minutos para que la sangre pues, se centrifugue y salga el producto mágico que se va a infiltrar aquí, ¿no? Y después tampoco la infiltración pues, no es dolorosa, y si se prevé que es una zona que puede doler, pues ponemos una pequeña cobertura con mebipicaína, pues, o máximo un bloqueo, pero normalmente con anestésico local es suficiente, y como veis el resultado es bueno. Y también otro caso, como ha dicho ya la doctora Dulzat, que esto por cualquier tipo de herida interna o externa puede ser útil, también puede ser útil pues, para problema capilar, también puede ser útil, ya que nos dedicamos nosotros al pie, pues para personas con neuroma de Morton, con el síndrome de neuroma de Morton, o fascitis plantar, también puede ser de interés esta infiltración. Aquí os mostramos un caso, esto es un neuroma de Morton, lo de vuestra izquierda, que tuvimos que hacer una cirugía, y aquí veis el tamaño real y el diámetro de más de 5 milímetros, que es cuando está indicado la exéresis quirúrgica, porque no se va a poder solucionar de ninguna manera, cuando es superior a 6 milímetros, perdón. Y aquí nos vino un caso de una persona joven de 40 años, 42 años, con un dolor importante a nivel de la zona metatarsal, con el signo de Mulber positivo, que como recordarán es la comprensión lateral de las cabezas metatarsales que provoca un clic palpable y a veces muy doloroso, y a veces también se puede acompañar de una bursa metatarsal. Esto cuadraba el signo de Mulber, y por la clínica que tenía este paciente cuadraba mucho pues que tuviera un neuroma de Morton, pero hicimos una comprobación y hicimos una ecografía. En la ecografía vimos pues que realmente había una imagen, como veis en la parte de aquí, con un diámetro superior a 6 milímetros, que era compatible con un neuroma de Morton. Le hicimos una infiltración de SARC también,
¿Por dónde? En la zona intermetatarsal, en ambos lados de donde presumimos que está el neuroma de Morton, estaba entre el tercer y el cuarto, si mal no recuerdo, y bueno, fue evolucionando, el paciente nos dijo que tenía menos dolor, que el dolor había cedido, pero al cabo de 6 meses le dijimos que queríamos hacer una nueva ecografía. No nos vino a hacerla nosotros porque tenía mucho problema de trabajo, pero se la hizo en un centro privado en Barcelona y nos mandó el resultado. Y evidentemente vimos que había habido una disminución considerable, estaba sobre 2-3 milímetros el diámetro de la zona del neuroma de Morton previo a la infiltración y lo más importante, que no tenía dolor. O sea, también es una nueva terapia que se puede aplicar para estos pacientes y aquí pues sí que no se pone con anestesia porque es como si hicieses la infiltración, pero en vez de hacerla con ácido hialurónico o mepicaína y corticoide, pues lo haces pues realmente pues con el SARC. Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición por si ha quedado alguna duda de alguna cosa sobre lo que hemos explicado. Pues de momento, Jordi y Julia, nadie se atreve a preguntar nada. Y que lo Y es hemos dejado normal, todo muy claro, claro. Así que no veo ninguna duda. O si la hay, no se Bueno, atreven. quien pregunte se le regalará una máquina. De momento nos llega felicitaciones al profesor Jordi, dice Mira, cara, John Longa. Bueno, es de Perú. por algo se empieza. De Perú. Muy interesante y didáctico, nos dice Marta. A ver. Bueno, un poquito era ver un sistema innovador, es un sistema innovador y pensar que aparte del tratamiento convencional que se puede aplicar a estos pacientes, pues también existen otros productos que, como habéis visto, también en según qué casos, pues nos puede dar pues un muy buen resultado, como se ha demostrado. O sea, los 3 casos que hemos explicado, aparte del neuroma de Morton, eran casos extremos. Los 3 pacientes, el primer caso era un caso pues muy, muy extremo, el segundo pues bastante y el tercero también era un caso pues muy extremo. Que además ya te han fallado todos los tratamientos tópicos que les has puesto. O sea, todo, le has puesto de todo, le has dado antibiótico y tal, y esto es un plus que que nos ha ido bien. ¿De acuerdo? Bueno, Pues suerte de los pacientes que te han encontrado a ti y han encontrado a Curem. claro. Sí, mira, Jordi, tienes una pregunta en el chat. No sé si la puedes ver o te la canto. Sí, ya la veo, sí. Lo que pone sí es útil en una úlcera con pie isquémico, pero no revascularizable. Pues sí, precisamente, pues es una gran ayuda. Si lo puedes revascularizar es un plus, mucho mejor. Pero si no, la paciente número 3 que hemos presentado y la 2 también, la 2 y la 3 eran pacientes pues, con un carácter neuroisquémico importante y no fueron revascularizados. Tenían onda bifásica, pero bueno, es un plus muy importante que se puede hacer. O sea, no es igual a revascularización. Se puede, si lo haces, pues mejor para la buena perfusión, pero si no lo haces, pues también te puede ayudar, como ya habéis visto. Perfecto. Pues si no hay ninguna más, damos si quieres por finalizada el webinar. De todas maneras, como le mandaremos lo que es la repo. Ah, mira, tienes Muy una bien. pregunta de última hora. Marta nos dice, ¿podríamos como ayuda usar todo tipo de apósitos? Sí, 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 sí. sí. Sí, en este sentido, la terapia con el SARC es compatible con cualquier otra terapia que requiera el paciente o con cualquier tipo de apósito. Eso no limita su aplicación en este sentido. Gracias por la Bueno, respuesta. muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias Jordi, muchísimas gracias Julia. Nos vemos.